Nancy Macías. Nancy es psicóloga de la Universidad Nacional y tiene una especialización en derechos humanos y una experiencia muy interesante en el trabajo con víctimas y con victimarios. Digamos que este trabajo lo hizo fundamentalmente en la unidad de víctimas, pero también ha trabajado por algunos periodos en el Centro de Memoria Histórica y antes en IDIPROM. Pero hoy nos va a hablar de su experiencia en el trabajo en la unidad de víctimas, en donde digamos que Nancy comenzó a trabajar tratando de hacer que los encuentros entre los victimarios, en particular los postulados a justicia y paz, es decir, aquellos que entraron en la ley de justicia y paz y que como parte de las sentencias dentro de ese proceso con frecuencia los jueces exigían medidas de reparación, medidas de perdón con las comunidades afectadas, de memoria, etcétera, etcétera. De manera que estas sentencias implicaban frecuentemente el encuentro en algún momento entre las víctimas y los victimarios. Y la tarea de Nancy allí comenzó a hacer, y fue algo que fue construyendo ella en el proceso del trabajo, porque no había, digamos, un protocolo claramente establecido sobre esto, y creo que parte de la importancia de esto es también la manera como Nancy fue encontrando, construyendo un poco las vías para que ese encuentro fuese un encuentro que dignificara, digámoslo así, tanto a las víctimas como a los victimarios, sino una mero ejercicio retórico o burocrático para dar textualmente cumplimiento a ciertos parágrafos de una sentencia de un juez, digámoslo así, sino que algo del sujeto de lado y lado pudiese surgir en ese encuentro, que algo de la responsabilidad de lo que allí ocurrió, que algo de las dignidades que se violentaron, etcétera, etcétera, pudiese aflorar más allá, insisto, del mero cumplimiento, a veces muy frío, rígido, etcétera, de una sentencia, que es lo que en muchos casos ha ocurrido, cuando no se trata de una especie de revictimización, de un escenario digamos, un poco bastante imaginario, bastante teatral, pero falto verdaderamente de contenido. Entonces el trabajo de Nancy fue un poco romper esos escenarios de montajes, digamos, de escenificaciones, y bueno, entonces hoy nos va a hablar de eso. Muchas gracias. Buenas noches a todos, les agradezco mucho su asistencia. Les agradezco también el espacio, y digamos que el día de hoy la idea, más allá de que sea una presentación rígida, me gustaría mucho que el espacio sirviera para transmitir algunos elementos de lo que ha sido esta experiencia, digamos, el caso de la unidad para las víctimas, pero digamos cómo las preguntas frente a todo lo que espero poderles comunicar han surgido desde antes. Sin duda, bien como Mario dice, más allá del cumplimiento de las sentencias a la Ley de Justicia y Paz, allí habían unas preguntas relacionadas frente al posicionamiento y la dignificación de las víctimas, que esto, digamos, lo vamos a desarrollar más adelante, y también en relación con el encuentro con aquel que fue el perpetrador. El título de la conferencia que vamos a hacer el día de hoy, yo allí puntualicé que era el encuentro entre víctimas y perpetradores, un poco para advertir que si bien hay un perpetrador directo allí del crimen, digamos, del hecho de la grave violación a los derechos humanos que se cometió, no hay que
no hay que perder de vista que este proceso, teniendo en cuenta que por la razón porque es muy largo también, y digamos, se fue haciendo el proceso en el camino, han intervenido muchas personas, desde muchos enfoques, desde muchas entidades, desde muchas miradas, incluso personas en el ámbito privado. Allí han habido personas implicadas en el proceso y muchos elementos se plantean en relación a la importancia de establecer un espacio de escucha ética para poder movilizar lo que allí sucede. El día de hoy he traído un texto, lo vamos a ir desarrollando como poco a poco, y el encuentro entre víctimas y perpetradores es para que también lo pensemos en la manera como quizás las personas que intervienen en estos procesos movilizan a la perpetuación de lo que allí ocurrió, digamos, con la falta un poco de lectura y con a veces con estar desprovistos de preguntas frente al tema. Entonces voy a proceder a leer. Podemos ir mirando unas diapositivas que traje y pues bienvenidos. Aproximaciones a la responsabilidad subjetiva desde una escucha ética. Posibilidades de encuentro entre víctimas y perpetradores. El día de hoy quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones y preguntas que desde mi experiencia como psicóloga han venido configurándose alrededor del efecto que produce el ejercicio de la escucha desde una posición ética y como apuesta política. Para esto realizaremos un recorrido por las diferentes miradas que concurren en la lectura de los espacios dispuestos para el encuentro entre las personas que han sido víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, con aquellos que, en la continua degradación del conflicto armado colombiano, han sido reconocidos de manera directa como sus perpetradores. Estos encuentros permiten advertir diferentes preguntas acerca de los riesgos a los que pueden estar expuestos ante los imaginarios que sobre ellos se instalan. Allí hay dos preguntas, entonces yo planteo, primero, desde lo público puede advertirse la forma como desfilan desde hace más de 2 décadas múltiples cambios y posturas frente a estos encuentros, las cuales se transforman dependiendo de las posibilidades que marcan los discursos sociales para la época. Pues si bien hasta hace 10 años parecía imposible hablar de ellos en la esfera de la política nacional, es cierto que nos encontramos en estos tiempos ante una posible masificación de experiencias de un encuentro, revestidos en la mayoría de las veces bajo la promesa de un futuro mejor hacia la consolidación de la paz y la reconciliación nacional. Otro interrogante que podemos plantear es el papel de las ciencias sociales en la actualidad y la labor que tienen frente a las formas de comprender y posibilitar las lecturas de estos encuentros, para que aporten elementos que nos permitan pensar en un país que, inmerso en décadas de lógicas de guerra, permitan la interpretación e incidencia en la solución o tramitación de un proceso de transición que puede verse abocado ante la disyuntiva de 2 caminos. Uno, sucumbir ante una solución idealizada de los mismos mediante el moldeamiento basado únicamente en el alcance de valores morales en lo social. O 2, advertir el efecto que la implantación de medidas punitivas tiene sobre el accionar de los responsables como único camino para promover la expiación de las culpas y el perdón de los pecados. Asegurar como único resultado cualquiera de estos 2 puntos expuestos nos limita frente a las posibilidades de examinar las implicaciones que se generan a partir de los encuentros entre personas que han sido víctimas y sus perpetradores y las repercusiones que estos hechos han tenido tanto a nivel individual y familiar, así como en la esfera de lo social. Antes de empezar a hablar un poco como lo que ha sido la experiencia a nivel profesional, quiero dejar unos elementos como preámbulo, como para que podamos pensar estos casos particulares, porque en muchas ocasiones se comete allí la interpretación, la sobreinterpretación
de pensar que cuando se habla de encuentros entre víctimas y perpetradores o en reconocimientos públicos de responsabilidad o en solicitudes públicas de perdón, estamos, quienes hacemos la lectura desde afuera, hacemos la lectura un poco basándonos en aquello que tenemos a la mano de nuestra experiencia personal, en nuestras experiencias cercanas. Entonces, es muy posible, digamos, interrogarse allí de cómo podría pensarse que la forma como yo perdono a mi vecino podría aplicar en estos casos. Lo digo para que lo tengamos en cuenta, porque de los encuentros que estamos hablando en este caso hacen relación a un contexto en el cual se hicieron graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, no es difícil advertir que, por ejemplo, en los medios de comunicación uno a veces pierde allí este contexto de la espera y empieza a pensar, empieza incluso a pensar que puede ser una situación que le puede pasar en la vida cotidiana a uno, ¿cierto? Partiendo de esto, es importante decir que para hacer el acompañamiento de las víctimas y a los perpetradores en estos casos particulares, es necesario tener en cuenta que estamos hablando no solo del marco internacional, sino que estamos hablando de un contexto que también del lado, digamos, de las diferentes transiciones que han tenido las cabezas o los mandatarios del Estado, se ha ido transformando. Para dar un ejemplo, por el caso de la denominación de población civil. Hace 20 años atrás tenía la idea de que los grupos paramilitares combatían la guerrilla. Pero a partir de las diferentes conquistas que las víctimas, digamos, la sociedad civil han desarrollado, podemos empezar a pensar 10 años para acá, más o menos, que se da el proceso de desmovilización, que era población que no hacía parte de un grupo armado, no eran guerrilleros, ¿sí? Este tipo de cosas es importante que no las perdamos de vista, porque aunque suenan, digamos, desde nuestro ámbito profesional suenan obvias, en los territorios este tipo de cosas fueron atravesadas por el miedo y por el silenciamiento. Es decir, si a mi vecino le pasaba algo, era porque algo hizo, ¿cierto? Entonces empieza uno a ver en las configuraciones del país no solo las desconfianzas y las pérdidas de digamos, diferentes riquezas culturales y sociales que tenían, sino empieza uno a ver las desestructuraciones incluso en las mismas familias. Tanto así que esta idea de enemigo se amplió tanto en su espectro, fue tan arbitraria, que incluso se pueden encontrar grandes familias donde los mismos hermanos, padres e hijos, están enfrentados por este tipo de ideologías. Entonces, a partir de la desmovilización y desarme de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, se establece en el país el marco jurídico bajo el cual se daría inicio por parte de las entidades del aparato judicial del Estado al proceso de justicia y paz, ampliamente difundido a través de la implementación de la Ley 975 de 2005. Para ello, se crearon entonces diversas disposiciones que facilitaban el diálogo con los excombatientes de este grupo armado ilegal y el diseño del proceso de reinserción y reintegración a la vida civil para este caso. Aquí uno advierte, digamos, a lo largo de toda la regulación jurídica que se hizo para el caso de la Ley 975, que unos de los objetivos primordiales, digamos, que están allí determinados en la ley, hablaban más que todo del interés por la desmovilización de los excombatientes y el proceso de reintegración. Si vemos, por ejemplo, los grupos paramilitares empiezan a desmovilizarse alrededor del 2003, 2005, 2006 se desmoviliza el último bloque paramilitar, y la ley se formaliza en el 2005,
Sin embargo, en estas leyes no aparece allí todavía, digamos, una política determinada para lo que tiene que ver en relación con las víctimas. No se puede olvidar que para la misma fecha, desde la posición del Estado, se dieron a conocer las razones para demostrar la equivocación en que incurrían diversos actores sociales al interesarse en asegurar la existencia de un conflicto armado en el país, otorgando paralelamente la denominación como grupos insurgentes a las guerrillas, lo cual planteaba el problema de legitimar su accionar, por lo cual, a diferencia de otros países de América Latina, deberían denominarse únicamente como grupos terroristas con financiación de narcotráfico sin carácter beligerante. Quien era el mandatario del Estado, digamos, fue muy conocido aquí saber que había un interés porque se denominaran a los grupos de guerrillas bajo la denominación de terroristas. Eso le daba un marco político a nivel mundial, no solo de lo que venía allí con todo el armamento y con toda la operatividad militar que eso implicaba, sino que también mucho de eso permeaba los imaginarios del país, como cuando les decía que si una persona fue víctima de los paramilitares, entonces era guerrillera, y si una persona fue víctima de los guerrilleros, era paramilitar. Es decir, este mensaje que se daba a nivel de los enemigos públicos del país, se daba también y se vivía también en los territorios. Muchos de los daños, digamos, allí inmersos son los que después se recogen, siento yo que se recogen mucho en todas las medidas que tienen un carácter simbólico, llamadas medidas de satisfacción. Mientras el país se centraba la atención frente a la discusión en torno al enemigo militar, se desarrollaban dentro de la Ley de Justicia y Paz diferentes audiencias, a las cuales concurrían las víctimas y donde comparecieron los exparamilitares para dar cuenta a la justicia colombiana de su accionar, acerca de los pormenores frente a la forma como habían perpetrado sus crímenes, las alianzas que habían establecido en los territorios y la identidad de las personas que fueron víctimas de sus continuas violaciones a los derechos humanos. Si bien la voz facultada de los exparamilitares buscaba develar la verdad, dando respuesta a los requerimientos propios de un dispositivo judicial, este espacio abrió la puerta para iniciar el camino hacia la palabra y la participación de las personas reconocidas como víctimas en el marco del conflicto armado, con el desarrollo del marco normativo de la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas. Aquí, digamos, vemos todos los años que pasaron para que se hiciera la formalización de una ley que hablara de aquello que pasaba, los daños que habían pasado con las víctimas y plantear una política pública. Entonces ahí empezamos como a ver todos los tiempos que van sucediendo al país y todas las transformaciones, digamos, que se han desarrollado, pero no sin desconocer que este marco normativo tiene mucho que ver con la participación en los movimientos sociales de las víctimas, que esta primera voz que venía de parte de los paramilitares, que se había instaurado como una forma de ley ilegal, pero que permeaba los territorios como una forma de ley, un paraestado, ya empezaba a caer en su validez, ya no tenía esa misma consistencia de la injerencia que quizás militarmente se impuso en los territorios. En el desarrollo de estas audiencias se interpeló a buscar que sus relatos fueran más allá de la simple caracterización de un modus operandi de grupos armados paraestatales en combate con grupos de guerrilla como inicialmente se enarbolaban de ser los móviles que impulsaban la guerra. Al desarrollar sus relatos se dio cuenta de la forma como, con ocasión de su militancia, fueron suprimiendo por muchos años cualquier posibilidad de vínculo de lo social que estuviera inscrita por fuera de la violencia, arrastrando al desplazamiento forzado a muchas personas y comunidades en todo el territorio nacional, a miles de pérdidas humanas de civiles,
y a la destrucción de sus proyectos de vida familiares, sociales y comunitarios. Esta era la radiografía de una colectividad armada y legal que se había establecido en los territorios a sangre y fuego, sirviéndose del miedo, el terror y el señalamiento como enemigo de forma indiscriminada, que fue abismando a muchos colombianos a perderlo todo, hasta el propio nombre que queda después de la vida misma. Pese al paso de muchos años de la ocurrencia de los crímenes, estos relatos daban cuenta de la forma como la palabra desbordaba toda representación posible de lo ocurrido, y aún seguía cargada de la inminencia de la muerte, del borramiento del semejante, del silencio que trae consigo la desaparición de toda posibilidad de futuro y el abismo de la propia humanidad quebrantada por el aplastante discurso de que los grupos paramilitares se erigieron bajo el poder de las armas. Aquí es importante tener en cuenta que muchos de estos hechos ocurrieron cerca de finales de los 80 y hasta la desmovilización paramilitar. Entonces, es una realidad que al día de hoy, digamos, todos estos esfuerzos de reparación y esfuerzos estatales, digamos, por allí, por restablecer muchos de los lazos rotos en los territorios, se enfrentan ante una, digamos, también una impotencia de que han pasado ya cerca de 20 años, en algunos casos, hasta 20 años. Entonces, allí uno alcanza a escuchar que hay un duelo detenido, y es importante tener en cuenta que aunque, digamos, para nosotros desde las ciudades es posible leer cómo van variando esas transformaciones en el plano del marco normativo, los territorios quizás hay muchas cosas de esas que no han bajado, no han llegado, incluyendo el buen nombre. Por eso un poco señalaba que muchas personas lo perdieron todo, o sea, el buen nombre, que es lo que queda ya, digamos, después de la muerte. Y es allí donde es importante preguntarse cómo, si bien hay unos esfuerzos del Estado, digamos, allí muy importantes por enunciar la variedad de la forma como se abordan los daños a través de las diferentes medidas de reparación, toda reparación es simbólica, porque estamos hablando de una pérdida irreparable, incluyendo la indemnización, que digamos es una medida material, es una medida simbólica. Quiere decir que no se trata de ir a pagar un bien que se perdió o reparar un objeto material. Estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando incluso de situaciones en las que el tiempo se detuvo. Niños que conocieron a su papá muy pequeño, 20 años después empieza uno a aparecer, digamos, ahí a hablar de que hay unas medidas de reparación, un poco también hay personas que se acercan a ver qué pasó. Entonces esto volverlo a contar 20 años después de que ya se le ha contado a Fiscalía, se le ha contado a la Personería, se le ha contado a la Procuraduría. Allí es donde uno incurre, digamos, incurre como profesional en detener allí un relato y un poco servir a una repetición que no avanza, no permite avanzar. Aquí yo, digamos que intenté poner algunos elementos que ocurrían, digamos, en el marco de las audiencias, pero también que permiten pensar lo que ocurre después cuando estos encuentros se vuelven a dar. Es un poco ligero, digamos, es necesario no caer en la ligereza de pensar que el reconocimiento de las responsabilidades se da como un primer encuentro, como si nada, si ocurre el hecho, pero la ocurrencia del hecho ya fue el primer encuentro.
y hubo otros encuentros en las audiencias, y hay otros encuentros en el funcionario que viene y revive otra vez, y es decir, allí siempre se juega un tema del encuentro, de qué pasa con ese encuentro y cómo se dio ese encuentro y la pérdida que quedó en ese trámite del mismo. Entonces yo acá trataba un poco de poner algunos elementos que tenían que ver como el relato, digamos, lo ocurrido, que son el relato de las violaciones a los derechos humanos, obligaba al sujeto, aquí podemos pensarlo tanto como excombatientes como las personas que han sido reconocidas como víctimas, como el relato obliga al sujeto a realizar un recorrido inevitable entre el silencio y la nominación, que a partir del crimen inician la perplejidad que deja la imagen frente a lo ocurrido, la cual se instala por encima de la palabra, haciéndola imposible ante la precariedad y fragmentación de los recursos simbólicos que le otorgaban un lugar dentro de lo social. Este relato nos viene a dar cuenta de cómo se nomina, pero que también debajo de esa nominación hay algo que no se puede decir. Si bien, digamos, en los dispositivos en el marco del dispositivo de los estados judiciales se hacen esos recorridos por hacer una nominación de lo ocurrido, que es muy importante en el sentido de que formaliza, digamos, allí el hecho, lo formaliza y le permite inscribir allí a las víctimas en el reconocimiento de unos derechos. Uno encuentra en las sentencias que estos relatos hay momentos en que se fracturan. Entonces hay algunas sentencias que tienen los relatos vívidos de las personas, de las víctimas allí que están, incluso de los combatientes. Hay un momento en que uno siente, aunque no dicen el juez dijo, el fiscal respondió, aunque no está esa relatoría allí, uno sí siente cuando el discurso está fracturado. Entonces está el excombatiente hablando, el perpetrador hablando, perdón, del crimen, y empieza situando el hecho. Ocurrió en tal lugar, pasó esto, ubica a las personas y ubica lo que ocurre. Pero hay un momento en que empiezan a emerger en algunos relatos, uno siente allí que empieza a emerger lo subjetivo. Entonces, pido perdón, allí está contando el hecho, pero aparece, pido perdón por lo que le hice y yo sé que eso no debe haber pasado, pero pues todos somos víctimas. Ahí en esas enunciaciones uno empieza a ver que aquello que se tomaba como militancia empieza a caer. Es decir, hay dos voces. Está la voz del perpetrador que viene a situar lo que hizo. Entré a la vereda tal, nos dimos cuenta de esto, nos subimos a una moto, pero hay una fractura. Le pido perdón por lo que hice. Claro, no estoy diciendo que sea allí no tenga allí la connotación de reflexividad, de que sea reflexivo, pero sí hay algo ahí que no se alcanza a sostener en esa militancia porque ya no se tiene el uniforme. Es diferente como quizás lo hubieran contado dando el reporte a su superior en años atrás. Si era una fractura, obviamente al superior no imagino yo que dijeran pido perdón si afecté a alguien. Hice esto, pero le pido perdón. Entonces allí la presencia de las víctimas, que se dio de manera presencial, digamos también a través de la palabra de sus representantes, empieza a hacer una pregunta, que muchas veces, digamos, no es profunda, pero allí empezamos a ver cómo cada uno se va posicionando frente al discurso. Entonces yo colocaba en un lado que, por ejemplo, también es posible ver varios movimientos de acuerdo a quién habla. Estamos hablando, por ejemplo, de que podía ser el máximo líder de un bloque paramilitar, o podía ser el patrullero.
igual, digamos, hay diferentes rangos entre quienes se postularon a la ley de justicia y paz, pero entonces uno encuentra allí unos movimientos de acuerdo a cómo se posicionan frente a ese relato. Entonces, muchas veces uno encuentra que el máximo líder, yo le colocaba un poco, desconoce el exceso. Entonces, el exceso de lo ocurrido. Entonces está este ex jefe paramilitar y dice, es que yo los mandé a que tuvieran el camión, pero yo no esperaba que los mataran. Como si algo del exceso del crimen hubiera sido por fuera de su alcance. Entonces es importante, digamos, mirarlo, porque estos ejercicios que después ellos hacen cuando se da el encuentro, el hecho de que esto se mueva o no se mueva, sí marca la diferencia. Entonces, o cuando habla el patrullero y dice, yo estuve ahí, pero a mí solamente me dijeron que llevara el camión. Yo no sé para qué era, yo no sé quiénes eran, yo no sé quién los mandó a buscar. Desconoce el proceso. Es decir, estos movimientos que ellos hacen permiten, en la cohesión que tienen imaginaria con la estructura armada, que aunque desmovilizada todavía se sigue manteniendo en el orden de lo imaginario, permite delegar la responsabilidad a alguien de la estructura. Porque es que esa responsabilidad por sí solo también es insoportable y se delega. Yo mandé a que detuvieran el camión, pero yo no los mandé a la estación. O a mí me mandaron que llevara el camión, yo no sé por qué esos señores estaban ahí, yo no sé quién sea. Alguien mandó, ¿quién dio la orden? Y si a esto le sumamos que el proceso se centró en que quien hablaba allí, quien era allí, quien ponía allí la voz como responsable, digamos, representativo de lo ocurrido, no hay que desconocer que la misma estructura tenía connivencia con el Estado, pues empiezan a aparecer muchos más actores, que uno allí se pregunta, digamos, es una naturaleza muy grande cuando se habla del tema de la responsabilidad. Entonces también desde, digamos, un máximo líder puede decir, no, es que a mí me dieron la orden desde tal lado que hiciera eso, pero pues yo simplemente mandé a mis muchachos y lo hicieron. Vuelve y lanza la responsabilidad más arriba, que es a lo social. Es muy complejo. Yo planteo esto porque es muy complejo, digamos, ese movimiento que se da, y allí la forma como todo, como se vayan situando, digamos, en el discurso, puede observarse para movilizarse ya años después en un encuentro de reconocimiento de responsabilidad. Todo esto lo pongo como porque esto se mantiene. Como muchos de ellos fueron encarcelados, no es difícil advertir que, por ejemplo, los procesos de resocialización no apuntaban a esto. Muchos procesos de resocialización que ellos aún están transitando, muchos procesos de resocialización no fueron adaptados para una población que venía de un grupo armado en miras a una justicia transicional, sino que es un modelo de una persona que fue condenada por un delito en Colombia. Entonces, muchos de estos discursos siguen ahí herméticos, si hayan pasado 8 años, siguen ahí fijos. Entonces, esta permanencia del relato del crimen en las audiencias muchas veces ni siquiera se moviliza en la repetición. Y uno diría, bueno, repitió esto 5 veces, 6 veces, 10 veces, pero sigue fijo el discurso. Entonces ahí está, por ejemplo, hay unas expresiones muy comunes que decía, obedecía órdenes. Sea, bueno, el ejemplo del máximo comandante o del patrullero, y allí lo que podemos ver es, por ejemplo, cómo se obedecía órdenes todavía sigue dándonos la idea de una pertenencia a un ideal de la vida armada. Y ese ideal
resulta amado, armada, la vida armada, resulta un ideal amado, porque es lo único que le queda de lo último, digamos, de lo que se ha vaciado de allí, de lo que era ser un militante. Es como eso. Yo siento allí también que hay algo del orden del duelo, que se queda callado. Entonces se queda callado y se tapona cuando uno ve los programas ya que apuntan a la reintegración. Incluso habían algunas intervenciones en relación con la desmovilización que decían: usted tiene una nueva vida. O sea, usted, un poco, pues, usando la expresión borrón y cuenta nueva. Pero ese borrón y cuenta nueva no está en borrón y cuenta nueva. Que hubo muchas cosas que se pasaron allí que no pueden decirse en lo público, porque no pueden ser oídas por el exceso y porque digamos, no hay espacios en los cuales esto no debería ser oído en lo público, sino primero elaborado. Y lo otro es que cuando ya buscan otra vez establecerse en lo social, si bien estaban allí tenían redes propiamente en lo social con ocasión de su uniforme, cuando buscan establecerse sin el uniforme hay un desencuentro. Entonces, esta nueva vida es una pregunta, entonces, por ese discurso de las instituciones de si es un ciudadano ideal. Entonces vamos al ciudadano ideal. Si uno ve ciudadano ideal, bueno, uno también se preguntaría un ciudadano ideal, no sé, imaginemos, alguien que ha estudiado, quizás ha hecho una carrera, compra una casa, tiene un carro, bueno, pensándolo un poco como que fuera del contexto un ciudadano ideal. Y frente a ese ciudadano ideal es donde también se da el desencuentro por parte de los combatientes. Cuando ya está esta puerta que se abre a la vida civil. Frente al relato y la nominación también, digamos, es interesante observar, por ejemplo, del lado de las víctimas, que estas pérdidas que son leídas como la pérdida de las víctimas, es una pérdida que apunta a lo social. Entonces, yo lo ponía aquí un poco en frases, estos pues son relatos mucho más largos, yo lo hago, digamos, con un fin pedagógico. Está el enunciado: mi tío no regresó del mercado ese día. Voy a hacer, digamos, un relato un poco más largo, pero allí lo que se extrae es que tío no regresó ese día. ¿Qué pasó con él? Entonces allí, bueno, uno se pregunta, no, es que me lo llevé, pero me mandaron, pero ya no sé, pero yo llegué solamente hasta acá. Es decir, cómo la verdad se va fragmentando. Y cuando uno ya empieza a observar, digamos, en el marco de las sentencias, como un poco la lectura a nivel de contexto, se da cuenta que, por ejemplo, el tío de la señora que no regresó un día se suma a otras pérdidas muy similares en las comunidades, y uno encuentra, por ejemplo, después de la muerte del líder de la Junta de Acción Comunal, no volvimos a reunirnos nunca más porque nos daba miedo que nos asesinaran. Es decir, que la pérdida no se da solamente para su familia, a quien lo perdió, sino que lo que quiero un poco aquí poner la reflexión es que muchas veces podemos leer en los medios de comunicación cómo esas pérdidas se asumen por allá. Eso le pasó a otras personas. Pero entonces, cuando ya uno se pregunta por un trabajo de dignificación a las víctimas, no se trata únicamente de que
de que la víctima indirecta, se le dice así, digamos judicialmente, la familiar que estuvo allí, que tuvo la pérdida, no era solamente de ellos, sino que hacía parte, digamos, hacía parte de un tejido del tejido social. Parte de esa fragmentación que nosotros también tenemos, dependiendo de lo cerca o lo lejos que estemos de los relatos de las personas, parte de esa fragmentación que también tenemos con esas historias, digamos, uno puede pensarla acá. Entonces uno escucha al máximo líder hablar de perdón, si uno está tan lejano de las historias que han ocurrido a las víctimas, puede decir, ay, Dios, se arrepentió. O sí, es que eso no debía saberlo, es que pues, él no era el responsable. Es decir, uno sin darse cuenta puede allí emitir unos juicios que en lo social se tramitan. Se siguen tramitando. Uno ve estos relatos, yo pongo acá con unas palabras y uno pensaba, esto ocurre en un escenario cerrado, pero no, tiene sus impactos y tiene sus lecturas en lo social. Y uno lo ve, es fácil verlo incluso en los familiares cercanos a uno, unas ciertas conversaciones frente a esto, de esa manera. Y bueno, yo colocaba aquí que estaban las víctimas y colocaba también el impacto de este relato en las comunidades. Por otra parte, estos relatos permiten un reconocimiento judicial de las víctimas, pero también un reconocimiento en lo social. Y permiten allí, de parte del Estado, los esfuerzos en relación con la reparación integral, y coloqué aparte lo que tenía que ver con verdad y memoria, porque lo que se encuentra, digamos, haciendo el tránsito entre todas estas temporalidades del relato, es que esa verdad y esa memoria se transforman en la medida en que quienes estuvieron allí empiezan a participar. A participar no me refiero únicamente al ex paramilitar que cuenta el hecho, sino que cuando él se moviliza, algo de él empieza a participar también para moverse del lugar de militante. Y en el caso de las víctimas, esa voz que está puesta ahí como ley permite que empiecen a aparecer nuevos relatos. Esto, digamos, que se observa en un tiempo largo. Eso no es algo que se dé, creo que incluso ni siquiera en los primeros espacios judiciales. Cuando el perpetrador no puede reflexionar más allá de la materialidad que le ordenaba la realización del hecho bajo la lógica amigo y enemigo, se hace difícil la reflexión frente al impacto social que éste generó en las víctimas a partir del crimen, y por la misma vía no puede reflexionar acerca de los daños causados a las víctimas y aún menos en lo social. Este desbordamiento de lo real de los discursos de quienes alguna vez pertenecieron a la confrontación armada en el país fueron vertidos sobre los diques del aparato judicial del Estado, que se había construido para determinar la responsabilidad de los hechos ocurridos en función de una sanción que marca el límite. No todo está permitido, no todo se puede decir y no todo se puede hacer. Allí, digamos, tengo estos enunciados en relación con el límite que empieza allí a marcar, decir, usted ha sido condenado. Bueno, ya miraremos si digamos, la forma de condena podría ser esa, no podría ser esa. Es allí donde quienes se acogen bajo esta ley de transición determinan el espectro de sus actos en lo social. Aquí yo traía otras palabras que también se encuentran mucho en estos encuentros. Las colocaba aquí un poco abiertas, digamos, dependiendo del caso uno podría allí preguntarse varias cosas. Entonces está el deber, bueno, está la responsabilidad, digamos que en término como responsabilidad, como el término, como la definición del término, uno encuentra una responsabilidad como un deber, ¿no? Allí también podríamos apuntar a la causa armada o la causa
en relación con la organización política y social dentro de las comunidades. Muchos líderes fueron asesinados y fueron vistos como homicidios aislados, delincuencia común, pero digamos que la causa de esos asesinatos era desestructurar allí una organización y una participación comunitaria que se tenían en los territorios. Cuando uno habla también de responsabilidad, puede pensar uno, por ejemplo, en lo que debe, la deuda, ¿no? Yo debo, dependiendo, digamos, un poco desde el lugar donde uno lo mire, yo debo, podría pensarse también la deuda del Estado en términos, por ejemplo, de la reparación. O yo debo, como militante, decir simplemente lo que el juez me diga, no pasamos allá. En relación con la ley, no pensaría, por ejemplo, el tema de pagar. ¿De qué se trata allí de pagar? Esta palabra está puesta en, no la ve muy fácilmente en los relatos, y lo impagable, ¿no? Y lo que entendemos, digamos, hasta el momento como condena. La condena sería propiamente el encarcelamiento, teniendo en cuenta que muchos de esos encarcelamientos, a la fecha, digamos, no se puede leer un efecto directo sobre los procesos de reparación a las víctimas, sobre la pérdida. Entonces, como que queda un proceso aislado, ¿no? Aparte queda el que se condena y aparte el Estado queda, digamos, allí en cabeza para responder con las víctimas. Está la responsabilidad, bueno, esto lo habíamos hablado, está la línea de mando, la gente de la Comisión de los Crímenes, está lo de responder, ¿no? Cuando uno tiene la responsabilidad de responder. Entonces, ¿responder cómo? Contando lo sucedido, responder con bienes, responder en la cárcel, ¿cómo sería ese responder? Y contestar, aquí lo coloqué como contestar también, porque hay una pregunta que permanece en el tiempo y es ¿por qué lo hizo? Esta pregunta es muy, digamos, es muy general, pero engloba la pregunta por la humanidad y por algo íntimo del sujeto que se perdió. ¿Por qué lo hizo? Cuando esta pregunta se pone en contraste de acuerdo a las miradas de diferentes profesionales, y uno la puede advertir así como de una manera rápida de lectura, podría decir, claro, es que la señora no entiende que lo hizo porque pues llegó en la moto y pues allá era la vereda y pues por allá lo mandaron. O el que viene y dice, lo hizo porque la sentencia dice que lo hizo así. Pues pone la ley de lo judicial allí y le explica a la víctima por qué lo hizo. Pero esta pregunta de por qué lo hizo apunta del límite que se pasó en lo humano. A veces esta pregunta ni siquiera los mismos postulados no la contestan, y eso permite que haya una conexión. Cuando hay un momento en que cae el velo del discurso del militante, ¿por qué lo hizo? Se intercambia, digamos, allí hay un silencio reflexivo. Ese por qué lo hizo permite allí hacer un nuevo acuerdo. ¿Sí? Esto otro también que coloco aquí de la reparación de reclamar, bueno, relación al daño causado, ordenar, se habla de un mandato dependiendo del cumplimiento de la reparación que hay que recomponer en lo social. El desbordamiento del discurso vuelve los espacios imposibles para la escucha dentro del aparato judicial, que ante la tarea de formalizar un proceso administrativo y judicial estructurado con categorías y protocolos puede verse abrumado ante la posibilidad de alcanzar a dar trámite a lo ocurrido, puesto que el efecto del rebasamiento del dolor de la pérdida causada a las víctimas y sus familiares desborda el sentido de las mismas palabras.
La rememoración del crimen y el encuentro con su pérdida se traducen dentro de la órbita judicial bajo la forma de certeza. Ante la ocurrencia de los hechos que producen el encuentro entre las víctimas y el perpetrador, aparecen de forma ineludible los sentimientos de rabia, odio y frustración, abocando al perpetrador desarmado a la oscuridad que deja la repetición de los móviles que justificaron su acto ante su pertenencia a una colectividad. Aquí hay una anotación que debo hacer, y es que digamos, puede llegar a leerse que estos sentimientos de rabia, odio y frustración generalmente desembocan en una venganza. Sí, uno mirándolo como si fuera una cadena de consecuencias, ¿no? Pero allí la pregunta sería, ¿por qué desnaturalizarlos de la lectura? Es decir, se puede pensar que el hecho de que una víctima sienta rabia, cuando un poco se encuentra con estos relatos, es el hecho de que psicológicamente no está bien, ¿cierto? No ha perdonado, no vive tranquila, y se ve como anormal, como si fuera un síntoma, como del orden de la normalidad, cuando realmente lo anormal fue que ocurrieran esos hechos. Es decir, hemos naturalizado tanto la violencia en la superficie, que es normal que hayan ocurrido, pero no es normal preguntarse qué sentiría uno, digamos, en esos momentos. Entonces, allí lo que muchas veces nos parece anormal son las formas como se tramita eso que ha ocurrido, que es como la pregunta que quiero colocar aquí. La forma como vienen, digamos, puestas como dentro de la marco jurídico, la forma como estas aceptaciones públicas de perdón público se dan. Pues allí se habla de que deben ser unas conmemoraciones públicas donde el perpetrador acepte y reconozca y repudie las conductas que involucren graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario, y pedir perdón público a las víctimas. En los casos en que se trate de reconocimiento y repudio de solicitudes de perdón público de las conductas que victimizaron a niños, niñas y adolescentes, se omitirá revelar el nombre de estos y todo acto que atente contra su protección integral, marcando la necesidad de un acompañamiento previo y posterior a los mismos desde la acción sin daño y teniendo en cuenta sus entornos significativos. Lo que allí podría hacerse, leerse un poco lo que podría ser la ejecución, digamos, de la medida para darla por cumplida, sería que esta aceptación tuviera a su perpetrador, se reunieran a las víctimas, se hiciera la conmemoración, se diga que hubo unas graves violaciones a los derechos humanos y se pida perdón. Es importante que nos preguntemos acá que bajo la categoría de reconocimiento público de responsabilidad es una categoría que la tenemos nosotros, digamos, académicamente, formalmente, pero en los territorios la manera de leer esto es pedir perdón. Acá han habido muchas discusiones frente al tema de qué sería pedir perdón, que allí abocamos a un discurso, digamos, que se tramita en lo moral, sería pedir perdón. Y entonces cuando se habla de pedir perdón, esto se vuelve como más difícil de leer. Entonces, por parte de los combatientes también, de los desmovilizados. Entonces, ¿qué sería pedir perdón? Arrodillarse. Pero es que yo ya he pedido perdón muchas veces. El ex paramilitar que con ocasión de que estaba contando el relato dijo, perdónenme por haber hecho. Entonces, a eso uno escucha muchas veces y dice, yo he pedido perdón muchas veces. Y eso no, sin embargo, hay algo en lo público que no ha sido leído como perdón. Como un perdón público. No como que se haya perdonado, sino como un perdón público. Allí hay algo importante que señalar. Digamos que esto fue un trabajo también que se adelantó, digamos, escuchando las víctimas, y era que si bien esto es una formalidad del Estado, que queda como ley, no puede ser leído como
un mandato para las víctimas. ¿Sí? Cuando se habla de perdón público, entonces, ¿qué pasa? El ex paramilitar dice perdón y las víctimas, por ende, devuelven el perdón, o sea, lo perdonan. Miren, digamos, un poco como la cadena de lo fácil que sería idealizar el encuentro. Pido perdón, perdón. Sin embargo, si aquí estamos hablando de una pérdida irreparable, pues podemos también preguntarnos por algo de lo imperdonable allí. Yo no, digamos, esto es algo, una opinión mía, pero yo no considero que el hecho de que una persona que ha sido víctima diga yo no perdono, no considero que esa persona esté por fuera del perdón, de lo que cultural, socialmente y políticamente sería participar en un proceso de perdón, porque allí es un posicionamiento, y es un posicionamiento que no está fijo, igual que la persona que dice yo lo perdono, pero seguramente va a su casa y a veces piensa que no lo perdona, ya en su cotidianidad, porque algo de esa pérdida se sigue sintiendo. Entonces, esto es un poco como para también leer aquello que pasa con las imágenes fijas, ¿no? Entonces uno a veces ve las imágenes de revista donde se abraza, se perdonaron. Resulta que muchas veces uno observa, se perdonaron, pero la hermana que estaba abrazándose no lo perdonó. O sea, la familia perdonó a su victimario. Entonces, allí digamos es un poco como para pensar que esto tiene una profundidad mucho más allá de lo que alcanzamos a percibir, y que son posicionamientos de las víctimas y también, digamos, allí de los perpetradores, que van movilizándose en el tiempo. Por eso, aunque aquí se habla de una promesa de no volver a delinquir, muchos de estos contextos, no, digamos, en mi opinión personal, esto no sería una garantía de no repetición. Para mí, una garantía sería, en cabeza del Estado, quien da las garantías a los ciudadanos y hace una serie de acciones de mucho más larga envergadura en los territorios para que no se sigan reclutando, no se sigan creando grupos armados y no se sigan reproduciendo en las víctimas y en las comunidades los mismos delitos, unos asesinatos a líderes, por ejemplo. Eso es una garantía de no repetición. Lo que pasa acá, en este otro lado, son experiencias más del encuentro de lo personal. Yo acá traía un ejemplo frente a un caso particular de un perpetrador que desarrolló un ejercicio, digamos, en un apartado pequeño, frente como estos ejercicios cuando está digamos, se visibiliza la voz de las víctimas previo a estos encuentros, modifica, digamos, allí hay una modificación de la forma como se sitúa la responsabilidad. Entonces, la primera frase dice, es una percepción de otro desmovilizado del mismo grupo que lo vio pidiendo perdón con ocasión de una versión libre, y él evalúa, piensa, reflexiona sobre eso que esta persona ha hecho frente a las víctimas. Entonces él dice, es duro, es tenso, llora, uno no sabe qué hacer, a veces le daban a uno ganas de dejar el micrófono e ir a esconderse, las víctimas lo gritaban y lo insultaban. Seguramente aquí uno alcanza a leer que quizás esta solicitud de perdón que hizo en el marco de estas versiones libres estaban todavía revestidas de su uniforme, de un hecho de que yo llegué, perdónenme porque pues soy víctima y la vida sigue. Incluso escuchar, la vida sigue.
Después de un primer ejercicio reflexivo, entonces encontré, digamos, lo traje acá, que esta persona se sitúa, ese es su nombre, y él dice, es comandante, paramilitar, sigue ahí ahora. Pido perdón por los delitos que cometí injustamente contra la población civil inocente, inerme y en estado de indefensión, a cuyas víctimas en su nombre y los de los familiares que vilmente murieron por mi responsabilidad, pido perdón una y otra vez, hoy, mañana y siempre, perdón y perdón por ello a la población. Y hay mil cosas que se pueden mirar. Vamos a ver a quién se dirige la población. Y hay muchas palabras que en continuo contacto con el discurso jurídico y con el discurso de muchos profesionales, ellos van acoplando, ¿no? Entonces, injustamente contra la población civil inocente. Posiblemente no lo lea así. No quiero decir que no lo lea como civil inocente, sino que no sean sus palabras para leerlo así. Después hace un movimiento, entonces dice yo, quien pertenecí como excomandante. Allí, digamos, lo traje porque me llamó mucho la atención, como él decía que es comandante, cuando un poco se le devuelven lo que las víctimas dicen de eso, se advierte que estaba todavía como que es comandante. Pido perdón directo y personal por los hechos injustos, irreparables y vergonzosos de los que fui responsable desde el mes de mayo del 99 a diciembre de 2004, cuando hice parte de este reprochable grupo ilegal que afectó a las personas, las familias humildes e inocentes de la región. Quiero manifestar que soy consciente y reconozco mi responsabilidad por el daño que causé a cada ser humano, a cada familia, detrás de quien había unos hijos, unos padres, unos hermanos. Bueno, él aquí sigue como hablando de los daños que hizo, pero es diferente cuando hablaba de población y aquí ya empieza a situar, ¿no? ¿Quiénes eran los que afectó? Vamos a escuchar un audio. Creo que esto nos permite pensar. Es un audio que aparece de la señora Yomira Espinosa. Ella es hija de Miguel Antonio Espinosa Rangel, fue víctima por la muerte de su padre y está allí, digamos, ella hizo un trabajo de acompañamiento con ella, pero hizo unos escritos frente a lo que iba a ser su participación en un encuentro de reconocimiento de responsabilidades. Vamos, allí permite situar también cómo ese relato, que quizás al comienzo pudo haber sido situado, lo vivido de la pérdida familiar, empieza a situar como con otros elementos ya cuando digamos se permite que se movilice. Escribir lo que más de miles de personas sienten hacia ti y tus horrorosos actos es una tarea muy difícil, porque las palabras se quedan cortas para plasmar tantos sentimientos de dolor, rabia, sufrimiento, frustración y zozobra. Estas líneas no son solo letras organizadas mecánicamente, están escritas con el alma adolorida, herida y que por fin hoy deja fluir su lamento. Son 7, 8 y hasta 10 años con la pena puesta, con este sufrimiento que no conoce ni distingue oficio, clase social, orientación política. Madres, cabeza de familia, que con su ausencia dejaron a sus hijos indefensos. El campesino, cuya ilusión era sacar a su familia adelante con su trabajo. El comerciante, el tendero, la ama de casa, el profesor, el sindicalista, el estudiante o el abogado que osó levantarse en contra del sistema injusto para velar por el más desvalido. Todos ellos víctimas de tus actos y nosotros, todos nosotros, rotulados también
luego con frustración y ahora con valor. Porque no solo arrebataste vidas, sino que cambiaste para siempre las nuestras, dejándonos suspendidos en el tiempo, sumergidos en un espantoso letargo del cual estamos intentando salir. Nos quitaste el derecho a seguir con nuestros planes, acabaste con familias enteras, con nuestros sueños, nos quitaste el derecho a celebrar cumpleaños, días de la madre, grados, navidades, nos quitaste la ilusión de una mirada, de un abrazo, de un beso. ¿Sabes tú cómo se sobrevive aquí adentro a todo eso? ¿Acaso puedes seguir tú con tu vida como si nada? Es que con solo oír tu nombre se nos viene a la mente la imagen de nuestros seres amados cayendo bajo tus balas asesinas. Como pasó con el abogado sindicalista que callaste el 30 de junio del 2004. Te lo recuerdo, su nombre es Miguel Antonio Espinosa Rangel. Tenía 56 años, una esposa, 3 hijas, 4 nietos y una brillante carrera por delante. Él luchó siempre por ayudar a los demás y desde muy joven participó en las corrientes izquierdistas. Cofundó el sindicato del DANE, del cual fue presidente, como también presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Regional Atlántico. Fue militante de la UP y presidente ad honorem de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios. Asesoró a sindicatos como ANTOC. Luego siguió preparándose y se convirtió en el líder de desplazados, logrando la legalización y la normalización del barrio, siendo esta actividad la que selló su muerte. Y del cual ahora me siento orgullosa, porque él es el que hoy me sostiene aquí. Pero después de tanto dolor, ¿sabes qué nos motiva a seguir adelante? El recuerdo de todas tus víctimas, personas buenas que deseaban un mejor vivir, que amaron y fueron amadas, que cometieron errores, pero que contaban con una familia para entenderlas, perdonarlas, apoyarlas y recordarlas siempre. Pero sobre todo, ver que tú, con tanto poder, creyéndote Dios y con el mundo a tus pies, no tuviste más remedio que reconocer que te equivocaste, que fracasaste. Tantos años de tu vida perdidos. Y al decirte estas palabras, no habla el resentimiento, sino el valor. El tiempo que teníamos miedo se acabó. No eres nada y nunca tendrás lo que nosotros tenemos. Una familia que nos mira con amor. La tuya, si la tienes, debe mirarte con vergüenza y debe pensar por qué lleva su apellido. Sus miradas siempre serán discriminatorias. ¿Crees que este proceso y esta reparación es suficiente para nosotros? Esto pronto puede acabar para ti, pero nosotros seguiremos adelante, mirando el horizonte, con la frente en alto. Te digo claramente que ni con todo el oro del mundo nos devolverás lo que nos quitaste, y ni volviendo a nacer acallarás nuestras voces. Asesino. Pronto seremos olvidados por el gobierno, por la prensa, por todos, pero seguiremos siendo víctimas. Un infame calificativo que formará parte de un periodo doloroso de la historia de Colombia. Seremos víctimas en el olvido, pero con la frente en alto. Esto está dedicado a mi papá y a todas las víctimas que hoy más que nunca están presentes. Traje este audio, digamos, ese fue como uno de los primeros acompañamientos que realicé con relación a estos casos, pero digamos que la señora Yomira, pues, ella cuando pone esta voz aquí al frente del perpetrador, empezó a movilizar a todas las personas para que hablaran con él. Y eso era algo, digamos, que permitió no solo acompañar a las víctimas desde el valor, sino que permitió movilizarlos para que mucho de ese encuentro se pudiera allí llevar a cabo.
Hay muchas cosas allí detrás de toda esa preparación porque este caso llevaba muchos años digamos, sin alguien que lo acompañara, pero en este sentido, pero después de 2 años aún las víctimas no querían hablar. Es decir, el miedo que se estableció en el Atlántico, en el Magdalena y en el Cesar, en el departamento del Cesar, estaba allí, no querían hablar. Y cuando ella, incluso cuando yo hablé con ella y le dije, creo que tú eres la persona que considero que puede allí iniciar allí con la voz de las víctimas, eres tú. Claro, al comienzo me miraba un poco como lejano, pero digamos el acompañamiento que ella misma fue como escribiendo y organizándolo, permitió que muchos de los que decían yo no quiero hablar, empezaron a hablar, incluso muchos que habían sido niños 2 años, 3 años, y que cuando se encuentran con el perpetrador tienen 20 años ya, y eso es una ruptura allí, incluso para el mismo perpetrador que escucha, porque no se imagina que los hijos van a venir a contarle, o a decirle, o a reclamarle quién era su padre, o su familiar. Un poco lo que también se alcanza a leer en estos espacios es que es necesario que haya también una pregunta desde los medios de comunicación, no en relación con cómo se lee esto, como por lo menos cómo se presenta. Es diferente, comprendo un poco más el respeto por este tipo de encuentros cuando se presenta, si se da el contexto de con la ocasión que se dio. Cuando uno observa ya que se interpreta, uno podría preguntarse allí también qué hay de algo de la escucha ética frente a este tema. Entonces, no sé, decir el Atlántico perdonó a su perpetrador, o solo el odio quedó de este encuentro. Es muy complejo porque digamos que cuando uno está ya acompañando a las víctimas se da cuenta que estos daños requerirían, digamos, un acompañamiento mucho más de largo alcance, más allá que simplemente fueran, digamos, como hasta donde termina allí un cumplimiento. Les traje digamos, voy a terminar como leyendo una pequeña reflexión que hice frente a lo que podría ser un acompañamiento desde un lugar tercero. Creo que con esto ya finalizo. En el acompañamiento realizado a las víctimas y los perpetradores para la realización de encuentros que permitan trascender la violencia, cobra una enorme importancia la construcción de un tercer lugar dentro del discurso, desde donde se sitúe el lugar para el silencio y permita transitar el significado de la palabra más allá de los crímenes que rebasaron en el primer encuentro. Este tercer lugar es un espacio que debe construirse para evitar ser leído como una amenaza o un indicio de impunidad, y se constituye en una fortaleza segura donde se da la posibilidad para el encuentro. Este lugar requiere un ejercicio profesional de vaciamiento del horror dejado por la muerte, vaciamiento sin el cual no puede posibilitarse el movimiento entre las dos partes del encuentro. Su complejidad radica en que, aunque vaciado, no es un lugar vacío, desprovisto de destinatario ni ausente de los lazos que anudan lo social. Implica entonces ubicar un espacio donde lo estatal represente la ley y la justicia, garantizando a su vez que las dos partes del encuentro participen desde su particularidad. La participación que posibilita el encuentro lo enmarca en el orden de la vida y de la palabra, que permite bordear lo que no tiene nombre. Requiere, al igual que en una tarea de jardinería, se preste atención a la vida,
retirar la maleza, las hierbas secas y los desperdicios. No con el interés de que el jardín quede puesto como una obra de arte donde se borra el paso del tiempo, sino como un espacio dispuesto para la vida donde se reconoce la muerte. No se trata de un asunto de plena belleza, puesto que no hay en el mundo un bien decir frente a la muerte, sino de un movimiento a partir del cual puede apreciarse el conjunto de sus partes y con ellas sus distancias, sus pérdidas y sus grietas, similar al ejercicio que realiza el psicoanalista cuando en el transcurso del análisis, mediante la aparición de la palabra y el silencio, se da paso al surgimiento de la enunciación, ese que ilumina allí donde la pérdida había quedado velada bajo la forma de enigma. Aquí nos podemos preguntar la forma como el discurso analítico puesto en la práctica del campo de las ciencias sociales permite abordar la muerte, puesto que en esos encuentros es el elemento más difícil de enunciar. Al ser la muerte una pregunta que atraviesa lo subjetivo, no es posible para la ley habitarla en su totalidad, ni ponerle orden. La muerte se manifiesta en el plano de la pérdida y es allí desde donde puede dotarse de sentido. Sin embargo, es necesario advertir que, ante la insistente presencia de la muerte, debe cuidarse de no convertirla mediante la escucha en el único lazo que permite el vínculo con la realidad, puesto que dicho camino no solo nos llevaría nuevamente a la repetición incesante de los lugares fijos que imponen la guerra. Esta escucha ética como apuesta política se instala en contraposición a la perplejidad que el desborde de la violencia imprimió sobre las dos partes. Este espacio constituye una forma de silencio despojado del aniquilamiento de la guerra y de la fascinación frente a los roles e imaginarios de poder que la violencia inscribió sobre los modos de relación establecidos a partir de los crímenes cometidos, dando paso a la posibilidad para crear una nueva forma de encuentro desde donde se reconozcan los efectos que las pérdidas tuvieron, tanto a nivel individual como colectivo. Es un espacio que vincula al otro, al semejante, y con ello al espectro, sus consecuencias y sus marcas en lo social. Cuando el tercero escucha éticamente, se desprende de la identificación con la muerte y renuncia a participar en la prolongación del hecho fijado, estableciendo acuerdos entre las partes a encontrarse, enmarcando el encuentro dentro de un contexto bajo una intención clara donde el perpetrador tenga espacio para renunciar a las justificaciones que dieron lugar a la transgresión cometida, permitiendo el reconocimiento de los daños causados a las víctimas y la dignificación del buen nombre bajo la promesa de no repetición de lo ocurrido. En los espacios en los cuales la palabra da lugar a la memoria del dolor y el sufrimiento, se abre la pregunta por la verdad y sus efectos, por lo cual se hace importante advertir que este movimiento discursivo requiere un acompañamiento que permita movilizar al enunciado, el enunciado hacia la enunciación, y a partir de allí es donde se da la llegada del encuentro. Las víctimas se encuentran con la parte de sí que ha sido evocada una pérdida imperdonable y el perpetrador, escindido desde su ser como combatiente, comprende lo conmensurable del daño causado y ambos se instalan en lo social. Es a partir de este recorrido donde aparece la pregunta por la forma en que la escucha desde el punto de vista ético permite dar vida al intercambio, propiciando la aparición de las pausas y los tiempos del encuentro, los tiempos de la palabra y el silencio, elementos que permiten abrir la vía para recuperar la humanidad, esa humanidad que es universal, pues no solamente ha sido borrada en la persona victimizada, sino paradójicamente sobre el perpetrador y sobre todo el conglomerado social que componemos. Aquí trae una imagen de una forma de restauración que se hace en Japón, en donde ellos digamos, en medio de las grietas funden la pieza con oro, de manera como allí no se tapa, digamos, el daño, sino que se busca como incorporarlo en el objeto. Y ahí estamos hablando también de un objeto preciado, ¿no? O sea, no un objeto que se desechó por estar roto. Es decir, se pueden hacer. Preguntas, comentarios. Digamos que como tenemos hoy en día el escenario social de parte pública,
estamos llenos de palabras. Entonces esas palabras se vuelven hasta un juicio en forma masiva, ¿no? Tal persona dijo, entonces tal le contestó, eso quiere decir tal otra cosa, es que él estaba diciendo esto, pero generalmente ese exceso de palabras no permite hacer reflexión por lo que allí se está rompiendo, digamos, del lazo. Este exceso de palabras es por un lado, digamos, ese primer silenciamiento que tú dices como para dar cuenta de lo ocurrido, pero también ese exceso de palabras ocurre como un taponamiento que quizás desde los profesionales se realiza en territorios. Entonces uno puede advertir allí diferentes posturas que van desde ir a enterarse de los hechos al territorio a transmitir los posicionamientos que cada uno sin reflexión tiene. Entonces, digamos que esto es como un llamado a esto y también un poco a sumar que este silencio segundo el que se habla en el acompañamiento no es quedarse callado, sino es un silencio que moviliza, que no le pone las palabras al perpetrador para que haga el discurso bien, que se oiga bien, que lo perdone, o para que rápido pueda cumplir la orden, o del lado de las víctimas cuando uno podría ponerse en lugar de recetarles o decirles qué deberían hacer, pues un poco partiendo de la experiencia personal de cada uno. Yo creo que con miras vamos a construir una idea de justicia transicional desde un lado reflexivo de las ciencias sociales, siento que estamos en mora de reflexionar frente al quehacer desde lo profesional. Hay muchas metodologías, muchos procedimientos, incluso hay formas de hacer importadas, desde lo psicológico de cómo se aborda esto, pero termina siendo un taponamiento de símbolos impuestos desde un externo, porque no es un tercero, es un externo, que viene un poco a interpretar el dolor del otro. Yo considero que las metodologías son válidas siempre y cuando vayan precedidas por una pregunta que permita pensar, reflexionar, movilizarse. Porque las metodologías, digamos, como herramienta podrían tener mucho más valor como señuelo que integre, más que como forma de capturar un resultado. Yo también me he hecho bastantes preguntas frente a estos, yo hablaba un poco de la proliferación de los encuentros, muchos de estos encuentros con ocasión del acuerdo de paz, digamos, que se realizó con las FARC, y se han venido realizando de manera espontánea, pero también eso tiene unas preguntas de qué pasa en esos lugares terceros. Uno puede darse cuenta, digamos, a veces cuando escucha las declaraciones o las entrevistas, de cómo muchas veces no están
está puesto, está instalado ahí. Entonces uno puede ver como la persona que fue víctima, por ejemplo, cabeza de una función que, digamos, podría delegarle poder, podría aceptar un perdón a nombre de su familia, y aparecen los familiares diciendo que ellos no están de acuerdo. Ahí se da uno cuenta que nunca se reunieron, y que hay fracturas en las mismas familias frente a las decisiones que toma uno a nombre de todos, y lo que pasa realmente, pues, en la realidad, pasa en la realidad. Bueno, no me había percatado de la similitud. En el caso de la diapositiva hablo de militante cuando todavía, aún habiendo estado desmovilizado, aún estando desmovilizado, sigue manteniendo allí como toda la investidura de cuando fue militante. Digamos, frente a lo que señalan en relación con la simbolización, el trabajo de simbolización, y cómo pueden haber símbolos. Yo estoy de acuerdo con usted cuando dice que las víctimas han tenido, digamos, también, digamos, por el mismo hecho de seguir adelante, han tenido allí muchos trabajos personales en relación con la simbolización. Esto que planteo acá, digamos, como lo que se da en el marco de los encuentros entre víctimas y perpetradores, es una parte, pero, digamos, dentro del trabajo se reconoce que las víctimas tienen allí instaladas muchas capacidades de resistencia, ¿no? De afrontamiento, incluso de pregunta de cómo verse con el duelo, con la pérdida. Sin embargo, considero que, al igual que como usted dice, esto no se agota únicamente en esos espacios. Digamos que lo que pasaría a partir de esos espacios o a partir de, sería allí una lectura que nos permitiera desde lo social reescribirlo. Yo estoy de acuerdo con que es muy probable que eso nos lleve, creo que hasta 3 generaciones, 3 décadas. Yo pienso que nos puede llevar reflexionar, incorporar unas reflexiones frente a lo ocurrido, pero también, digamos, pongo la pregunta de cuánto de esto ha quedado instalado más allá de como un encuentro puntual, como una develación de una verdad puntual de un hecho específico, como una política de Estado en miras a una justicia transicional, y no simplemente como unas formas de hacerse con la realidad que, digamos, es desbordante. ¿Cómo hace un Estado con una realidad con tantas víctimas, digamos, para ejercer allí una función de garante que no tuvo? Yo creo que hay una mora frente a qué hacer y cómo hacer con esos encuentros. Uno escucha que entonces van apareciendo como en la vida social como si fueran casos, ¿no? Entonces, y uno se entera de los casos porque, pues, perdonaron, se encontraron, ocurrió este espacio, pero en sí
la reflexión de nosotros como colombianos no la tiene como parte de la historia del país. Es decir, es como si fueran apareciendo a medida que van apareciendo muchos casos en los medios de comunicación o con ocasión de unos programas o ocasión de una intervención externa. Uno puede ver, por ejemplo, le pregunta por qué cuando ocurrieron asesinatos en otros países de 2 personas, 3 personas, se sabía quiénes eran y qué pasaba allí. Aquí aparecen, ocurrió esto en tal lado. Sí, hicieron homenaje al líder tal, señor tal, pero no es algo que lo tengamos como una historia de país. La resistencia a la que se hace relación es podríamos decirlo en una frase como aquello que ese espíritu de vida que mueve a las víctimas a seguir adelante, no como una resistencia ante, digamos, como ser un contrario, sí, como prácticamente diciéndolo, o resistencia al Estado, por ejemplo, sino como lo que permite movilizar la vida, más allá de la muerte que se ha quedado de un hecho. En relación con la pregunta que se hace frente al lugar del tercero, digamos que yo sitúo ese tercero como concepto a nivel personal, un poco partiendo, digamos, de los aprendizajes que tuve mucho antes de trabajar como psicóloga en relación con el psicoanálisis en la universidad, escuela de psicoanálisis. Es a partir de allí donde, digamos, en función de cumplimiento de una labor, digamos, me interroga a si simplemente se trata de reunir unas personas en un espacio y pues, que se encuentren y se dé chuleada la medida, siendo un poco administrativamente, o si hay allí algo que quizás es necesario disponer el espacio para que se dé. Cuando tú hablas del lugar del tercero, el tercero no está encarnado, claro, se hace a través de alguien, pero no está encarnado. Es algo que permite en los discursos, en las dos personas digamos las dos partes entre las cuales hay un desencuentro, el encuentro empieza como un desencuentro, es un desencuentro total, un crimen es un desencuentro, ahí no hay mucho, digamos, ahí está el encuentro con la muerte, es un desencuentro en relación de lo que podríamos pensar de relación. A partir de ese desencuentro hay muchas formas como es el tercero puede emerger, a veces como si fueran pequeños destellos de luz, pero ese tercero se sitúa, digamos, aparece en la misma forma de como las víctimas y los perpetradores vuelven y movilizan el discurso, vuelven y movilizan el relato y se movilizan frente a eso. Y en el caso, por ejemplo, de los perpetradores se fractura en las certezas que se tenían frente a lo que, digamos, sostenía el crimen. Ese tercero lo pueden encarnar algunas personas por momentos, o sea, no es un lugar que se atesore, que
vista solamente desde un foco, pero también puede haber una tercera persona que no representa el tercero. Es cuando uno ve, digamos, las intervenciones o los espacios donde allí es muy difícil tramitar el dolor y se vuelve a desbordar. Cuando el desamparo no encuentra una respuesta, que está los dos lugares que se encuentran están en tiempos diferentes. Cuando el perpetrador está quizás en el tiempo del grupo armado, hace 20 años atrás, con su discurso de 20 años atrás, la víctima está en este momento esperando que le reconozcan que es una víctima del conflicto armado. Ya habla aquí y él habla desde allá y no hay encuentro y no hay tercero. Así, digamos, hay una tercera persona. La tercera persona puede estar recopilando cómo se dio el crimen, recopilando el número de víctimas, el nombre, es decir, unas cosas mucho más del orden administrativo que están bien, pero allí no necesariamente se sitúa el lugar tercero. Hay algo ahí que permite ubicar ese lugar, independientemente, digamos, del rol del cual se haga el acercamiento, y es cuando caen muchos de los imaginarios que sostenían la violencia. Entonces, por ejemplo, hay unas afirmaciones que permiten pensar a las víctimas y mover también allí lo que lo social no se ha podido mover. Por ejemplo, nadie tenía el derecho de quitarle la vida a su familiar. Eso es decir, situar esto en un momento determinado del relato moviliza de una manera diferente, porque, o sea, ese descitarse de personas, por ejemplo, sí, por ejemplo, pero situarlo, no entrar diciendo como nadie tiene derecho a quitarle la vida a su familiar. Sí, no, sí. Pero, por ejemplo, estoy pensando como en ciertas, o por ejemplo, nomás pensar, hay en territorios que todavía en este tiempo no se ha pensado que los grupos paramilitares eran ilegales. De hecho, conozco, digamos, algunas regiones en que los grupos paramilitares no existen. Es el ejército. Ahí uno comprende, digamos, allí los daños que subyacen en los territorios. Hay lugares donde si tú entras a contarles, si es que, bueno, puede entrar alguien, es que el bloque paramilitar se componía de 5.000 efectivos y entonces delinquían en la zona de ocurrieron esto y la sentencia radicaba un número tal, del ponente tal, etc. Vacía, palabra vacía. Ahí hay una tercera persona que viene a contar algo, a relatar algo, pero no permite comunicar nada allí. Estaba pensando un poco el caso de las comunidades indígenas, estaba pensando en los guayú, por ejemplo. Para los guayú este tema de pensar el perdón después de un crimen no es que no sea posible, sino que no existe en la cosmogonía de ellos, porque allá pues una ofensa se paga de otra manera, se paga con, es decir, es un poco como lo que hablábamos en algún momento, que no se espera que el semejante haga eso que hizo, o sea, se espera, no sé, que se vaya con la hija de
de la familia que le dijeron que no se casaran, bueno, una cosa mucho más doméstica, ¿no? Pero no se espera una masacre, no se espera un desplazamiento masivo, muchos hechos. Pero eso no se piensa en la cosmogonía entonces allí hablar de un tema de responsabilidad, digamos, cuando uno empieza a escuchar lo que pasa allí, como las intervenciones que se hacen, lo primero que se piensa, por ejemplo, en un contexto así es que el Estado, que siempre ha sido el que excluye a las comunidades indígenas, pues tiene que pagar, pero es decir, aún el perpetrador no está en el espectro de qué hacer con él, cómo significar, o hablar de pérdida, indemnización, eso no, digamos que eso hace parte de nuestra manera de ver el mundo, pero no está contemplado en un orden cultural, por ejemplo, en ese caso. Entonces allá mucho, digamos, mucho más cercano hablar de lo que se perdió en el corazón o lo que duele en el corazón, que empezar a decir, no, y entonces aquí ustedes tuvieron esto y les casaron el daño de esta manera. Sí, se escucha y quizás también los huellos, pues hay abogados, intercambian contigo, pero ahí no situar responsabilidad, pero no hay posibilidad de eso. Hablar. Yo creo que tú lo explicas, digamos, de una manera muy, muy clara. Yo aquí anotaría más experiencias que podrían sumar, y es, estoy de acuerdo, es decir, allí es cuando esa tercera persona queda pegada a alguno de los dos lugares de él, y por eso hablaba de perpetrador, porque allí en esa intervención, que no tiene nada de intervención, en esa presencia, que tiene mucho de ausencia, perpetúa la fantasía, en su fantasía, y crea también una fantasía allí compartida de lo que ha ocurrido en la escena del crimen. Es muy común, y digamos que lamentablemente lo que yo he observado en este tiempo, pasando no solo por esta experiencia, sino como por el acompañamiento con muchos profesionales de varias entidades también del Estado, es que yo lo asumo como una falta de profesionalización, no porque sepan o no sepan un contenido, sino porque no se hacen la pregunta, por lo menos de que ahí hay algo que de lo desconocido también para mí como persona, es decir, de algo que no sé cómo abordar. Entonces, lo que uno observa es que esto no está solamente viciado en las relaciones de los profesionales que están allí haciendo la labor directa de campo con las personas, sino que está en cabeza de quienes mandan esos programas o mandan esas entidades. Y eso es una pregunta que yo me hago, digamos, nosotros como sociedad, que esto no es cuando yo hablaba que no es una política de Estado de largo tiempo, se han vuelto puestos politizados y burocráticos, que digamos tienen otros intereses diferentes a estar allí. Perdón. ¿No? Es muy complicado porque ese lugar tercero no está garantizado en la sociedad misma. Exacto. Ni en los acuerdos mismos. Es decir, entonces, digamos, el intento que tú haces ahí de establecer un lugar tercero, que es algo que a motu propio, fue la manera como tú te ubicaste en tu trabajo, a partir de tu pregunta, que ubicas muy bien, hay por lo menos que preguntarse, ¿qué hago aquí? Para desde ahí introducir, entiendo que es lo que tú llamas una intervención ética, es decir, es tu ética frente a ese problema, pero esa ética frente a ese problema es tu opción, pero no es la opción ni siquiera de los acuerdos, porque recordemos que estos acuerdos de justicia y paz, es decir, los de los paramilitares, casi que no contemplaban el tercero, que al comienzo de esos acuerdos no hubo ningún lugar para las víctimas, en la ley no había la unidad de víctimas, no había, eso se creó mucho después. 6 años después. A partir de todos los descalabros que durante este mismo proceso se iban dando, que además muchos están cubiertos, porque ¿sí?
tú decías, fue a partir de las voces de las víctimas, de las peleas de las víctimas, que fueron ganando sus espacios y por lo menos entró el segundo. Sí. Ahora falta que entre el tercero. Por ejemplo, ahorita pues lo estamos viendo cuando la JEP, por ejemplo, no se le deja funcionar, cuando, ¿sí? Entonces otra vez no hay tercero. Entonces es una pelea para los profesionales que tienen que hacer esa tarea, como la que viene de hacer Nancy, bien, como decía Rocío, o quedar identificados del lado del perpetrador o del lado de la víctima totalmente asustado, pero es muy difícil poder ubicar ese lugar, que tú decías que es un lugar donde hay que vaciar la muerte, es decir, desocuparlo de la muerte para poder escuchar algo, no sé si... Empezó a pensarse esto en el espacio que yo estaba. La primera forma de concluir la sentencia había sido todo menos un encuentro, había sido otra forma, otra manera. Esta segunda llevaba muchos años, como que ese escrito, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Y cuando yo llego y digo, estoy trabajando en la unidad, que digamos, como misionalidad tiene allí el acompañamiento a las víctimas, yo digo, en un momento, yo entiendo, bueno, ya la complejidad del tema, pero yo entiendo que acompaño a las víctimas, nos reunimos en un espacio y llega alguien y dice algo y se acabó esto. Entonces yo pregunto, ¿no se supone que había que haber un acompañamiento del otro lado? Yo recuerdo, que me dijeron, ¿cómo se lo puede hacer eso? Pues acompañar a las víctimas. No, y pensar en el otro lado también, o sea, ¿cómo se lo cree que hay que acompañar al otro? El otro que va a llegar a hablar, pues él llega y dice y ya, eso no se puede cambiar. Y yo recuerdo mucho que yo fui hasta la otra entidad, fui caminando que era ahí cerca, fui a la oficina y dije, bueno, aquí hay un equipo que se hable, tenga que ver con los juzgados directamente de justicia y paz, y allí lo primero que encuentro es que me dicen, no, acá no, ellos están en la cárcel, eso no es competencia de nosotros. Entonces yo recuerdo que en ese momento dije algo ahí muy casual. Entonces yo dije, entre chiste ahí, serio, dije, después de que pasa esto, pasó 6 meses y empezó a lucharse la primera salida de los jefes paramilitares de la cárcel. Y salen y no tenían programa de integración social. Es decir, algo que se supone que tenía que haber habido pregunta desde la misma desmovilización de los rasos no existe. Incluso hasta ahorita todavía en ese momento se encuentran muchas discusiones frente a lo que podría ser una reintegración, una reincorporación política. Así que política. Pues no es que vaya y se reciba el subsidio. Hay algunas complejidades éticas que están en cabeza de quienes piensan estos programas. Digamos que yo he estado en espacios donde he puesto ahí como la pregunta, pero no desconozco que esto está muy politizado. Y esto digamos que tiene que ser una política de gobierno, una política de gobierno, una política pública, gracias, una política pública. No puede ser de quien esté en la cabeza y ponga el ideal, pero entonces de ahí para abajo, mira, solución. Muchas gracias a Nancy, muchas gracias a